Todas. Los Caifanes está en el contexto muy importante de la década de los años 60, porque muestra esas tensiones en la sociedad poco antes de que apareciera 1968. Revelan lo que es no solamente la sociedad mexicana, sino la mentalidad maniquea, hipócrita de la sociedad mexicana en todos sus niveles. Se crea una corriente muy definitiva que antes no existía en el cine mexicano, es decir, que exista un guión hecho por una figura como Carlos Fuentes. Fuentes ve en los jóvenes la posibilidad del cambio a través del amor. Ante la presencia de Juan, pues yo me sentía totalmente cohibido, porque no quería cometer un error, no quería cometer un acto que le fuera a molestar, porque apenas estaba yo en las horas y que en los inicios de lo que después iba a ser mi carrera. Los actores que salieron en esta película o eran de Limba, o eran de la UNAM, de teatro, eran gente que tenían una formación dramática, teatral. Yo hice el Azteca de los Caifanes. Qué suerte tienen los que se bañan con jabón de olor. Qué misterio se pasa. Que la muerte no tiene aviso. El enano despichó. Espadas son desgracias. Juan era una persona muy culta, muy preparada, conocía mucho toda la obra que estábamos haciendo. Fue una película muy buena, con un reparto sensacional. A mí me encantó el papel, la película me gustó muchísimo cómo quedó. La fotografía de Gabriel fue sensacional, además eran en unos tonos especialmente hechos como si estuvieran pintando. En vez de hacer una escena, se estaba haciendo un cuadro, ¿no? Eran unas imágenes fantásticas. Dame más aguardiente del más fuerte, Ludovina, que yo lo pago. Y tú agarra ese papel para que le hagas un golete. Esas escenas del desnudo en un pueblo, hacer un recorrido en una jaula, es una imagen terrible. Y para mí fue un trabajo muy duro. Yo tenía a Juan aquí lo tenía yo. Se cortaban y se me venía acá. Y me hablaba y me decía porque esto, porque el otro, porque todo para tratar de aligerarme el peso que yo tenía de estar desnuda en un pueblo, y estaba, ¿no? Entonces él fue una gran ayuda para mí. Yo creo que no me hubiera podido hacerlo con tanta firmeza, todas esas escenas de todos, la otra mujer, el otro personaje. Se atrevía a hacer cosas, pues que eso, por eso resultó una película tan buena, ¿no? Una limosna para ayuda del entierro. Yo creo que tendría que haber tenido mejor suerte, porque la película es de una gran calidad y todos estábamos fantásticos. El tiempo es un invento, una ilusión aritmética para medir lo que no vuelve. La música hace del tiempo un puente entre el misterio y el gozo. Ibáñez era una persona de pasiones, donde cabían muchas actividades. El ejercicio de la cultura era una de ellas. Tenía una excepcional capacidad para encontrar vínculos, asociaciones sensibles y agudas, entre muchos elementos culturales. Podía vincular la música antigua con la poesía del siglo XX, podía vincular un son jarocho con un palo de flamenco, todo esto alrededor de una reelaboración del arte prehispánico a través de la pintura contemporánea. Es decir, la manera como Juan construía puentes estéticos e intelectuales era deslumbrante. Una energía, una capacidad de resolver las cosas visuales en el escenario impresionante. Era él creaba el contexto, creaba la magia que es el teatro, ¿no? Un animal, una bestia escénica que te exigía lo imposible. Una de las personas que mejor entendía todas las vertientes de la representación, de las artes escénicas, incluida la ejecución musical en relación con las artes escénicas. Juan la convertía en un momento
escénico que podía ser inolvidable con la música, con la plástica, con la iluminación, que es justamente la fiesta del teatro. En el teatro conviven todos los misterios, todas las artes. Ahí en el Blanquita, Juan Ibáñez, a invitación de Margot Zú, montó una revista que se llamó Mambo. Ofelia Medina, Pérez Prado, recreaba los años 50 del país y de la Ciudad de México, el alemanismo, cuando estábamos ricos y parecía que no hubiera pobres. Y en Danzón otra vez echaron la casa por la ventana en el Blanquita, se trajeron a María Luisa Landín y a Fernando Fernández. Margot lo animó a montar Siglo XX. Ahí nuevamente regresó Ofelia Medina y la unió a un ícono del siglo XX, a María Conesa. Y todavía se da el lujo de montar una revista que se llamó El Tapado. Con Juan hice una obra que se llama Son, con Pérez Prado y esas cosas. Y Oscar Chávez también pasó por ahí, y la mayor parte del grupo de la Edad de Oro. Bueno, todavía a principios de los años 90 se dio el lujo de montar un homenaje a otro de los grandes, Agustín Lara, y montó una revista que se llamó Azul. Juan y yo muchas veces hablamos de un proyecto, hacer una ópera en el Blanquita, a llevar la ópera para allá. ¿Por qué no? Le encantaba el arrabal. Juan tenía esa enorme virtud de conjuntar la calidad con la interpretación básica, fundamental, los hilos, las venas de lo que era lo popular y lo que la gente entendía como su cultura. Que fuera empresario asociado al bar La Edad de Oro, de El Perro Andaluz o de La Dama de las Camelias y se beneficiara del éxito comercial de estos sitios, no menos importante era su inclinación por la vida nocturna y su significación erótica. Por los ambientes donde se apreciaba el tango, el flamenco, el cante, el son, el bolero, donde se bebía, se bailaba, pero algo muy importante, donde se recreaba, se seducía, se enamoraba. Lugares de encuentro donde el amor y el deseo pueden surgir. Era un tejedor de voluntades en los espacios escénicos y también en los espacios íntimos. Un hombre con un talento inigualable, no solamente fue mi amigo, mi director, fue mi socio. Y él y yo nos lanzamos a una aventura con actrices tan divertidas, tan talentosas como Ana Ofelia Murguía, como Oscar Chávez, como Betty Sheridan. Y luego montamos un cabaret, porque era la vida que le gustaba a Juan. Tener un negocio propio donde todos los días inventaba algo. Y Juan llegó buscando flamencos para un lugar que era la Edad de Oro. Buñuel fue quien nos lo inauguró. Las grandes aventuras con Juan significaban pasión. Y de ahí se desprendió con un amor hacia el flamenco. Y vine con Enrique Morente, lo recuerdo muchísimo, y con Parrilla de Jerez, un guitarrista sensacional. Veníamos la Morris y yo de mexicanos en el exterior, llegando a trabajar al Matapecados. La ópera no es la música aderezada por el drama, no. La ópera es la música en el teatro. En la ópera mezclaba la poesía, la plástica, la literatura, la música, la actuación. Él se movía en base a la música, en base a las voces. El culto a la voz quedara siempre atemperado. Podía gustar enormemente del canto de tal o cual intérprete, pero el canto en sí era una herramienta de expresión dramática, no era una finalidad.
Ya con Eduardo Mata hizo Falstaff, Don Giovanni e hizo La vida breve. Estas tres óperas, a mi juicio, marcaron un antes y un después en la historia de la escenificación operística en México. Eduardo, Mari Carmen, Juan, Enrique Patrón, era una pandilla y que sí, teníamos la responsabilidad de sacar la ópera adelante, ¿no? Juan tenía el cargo de productor ejecutivo de las óperas de Bellas Artes. Él era el responsable de las puestas en escena, de decidir junto con nosotros quién iba a dirigir la escena de cada ópera, cómo se iba a hacer la producción de cada ópera. A la ópera le interesaban las buenas voces y los buenos directores musicales. La escena pasaba a un segundo plano. Nos interesaba que lo que se oyera también se viera. Y entonces empezamos a invitar a directores de teatro a dirigir nuestras óperas. Pero bueno, invitamos a Alejandro Aura, invitamos a Nicolás Núñez, invitamos a José Luis Ibáñez, invitamos a Ludwig Margules. La mancuerna Mata-Ibáñez fue un Falstaff de Verdi, una verdadera conmoción en el mundo de la ópera, anquilosada, obsoleta, que hacía cosas ya muy acartonadas y que con ellos va a cambiar radicalmente, porque ellos ya tienen una nueva visión, tanto musical como escénica. El Falstaff de Juan era una especie de teatro isabelino giratorio que siempre se volvía al mesón de la jarretera. Había un formidable reparto, dirigido musicalmente por Eduardo Mata. Y ahí salió por primera vez Ramón Vargas, Lourdes Ambrís, Encarnación Vázquez. O sea, sí se dejaban dirigir en la escena, ¿no? Sí se movían, sí bailaban, sí actuaban. El más estricto y el más perfeccionista. Y este Falstaff fue extraordinario desde los ensayos, desde la manera de concebir la escena, de cómo se movían los personajes, que era verdaderamente casi un ballet entre ellos. Los movía Juan Ibáñez con ese genio que tenía para hacer teatro de a de veras. Cincuentenario del Palacio de Bellas Artes, 1984. Y se decidió que se iba a hacer Don Giovanni, dirigida por Eduardo Mata en la orquesta y dirigida en la escena por Juan Ibáñez. Una escenografía de Mario Martín del Campo, con unas marionetas gigantes que eran osamentas, con un gigantesco cráneo que caía sobre Don Giovanni al final. Voces espléndidas. Y la mitad del público aplaudió y la mitad del público chifló. Eso significaba que estábamos provocando algo. Aquella mítica puestas de escena que hicimos del Falstaff, de Don Giovanni, que a muchos no les gustó, pero que estaba lleno de genialidad. Juan Ibáñez hizo un escandalazo en Bellas Artes. El público conservador y tradicionalista decían, pero ¿cómo en el cincuentenario del Palacio de Bellas Artes hacen estas barbaridades? Y viendo ahora la grabación, se da uno cuenta de que lo que hacía Ibáñez era magia pura y teatral. Y la música que salía del foso con Mata era extraordinaria. La interpretación operística implica una enorme flexibilidad. Con gran sentido dramatúrgico, Juan comenzó con el epílogo, el famoso lieto fine, el final feliz que Mozart agregó después de la muerte de Don Giovanni. Eduardo Mata y Juan lo pusieron para abrir la ópera. Y después del final, después del epílogo, venía la obertura. Y la ópera terminaba con la muerte de Don Giovanni. La parte contundente, dramática, religiosa de Don Giovanni era eso. Al final, cuando la calavera caía encima de Don Giovanni. Era una obsesión para él, porque él era un Don Giovanni en la vida real. Al estar
en la representación escénica de la ópera Don Giovanni de Mozart, ahí están todas las ideas de Juan Ibáñez. Acuñó un término que hoy ya se ha hecho del uso más o menos cotidiano en México, el medio operístico, que es el término operópatas, que son gente que está enferma de ópera. A distinguir un amor por la ópera de una enfermedad por la ópera. Él, teniendo en cuenta ese estado de las cosas, lo trastocó, y por eso su puesta en escena de Don Giovanni y de La Cenicienta, entre otras, son un parteaguas de la historia operística en México. Bueno, yo tengo en mi mente esa vida breve, que fue maravillosa. Esas escenas fuertes, plásticas, porque era el maestro de la plástica. Esas luces, esos cambios de luces que te atraían, te dejaban a la gente pegada al escenario. Cuando puse La vida breve, me encontré con una ópera fracturada. Cito La vida breve porque es un ejemplo directo de mi forma de experimentación. Yo tuve que revisar la música de Falla junto al libreto, que curiosamente ahí el libreto no es malo, es bastante bueno, pero la construcción es muy mala. Es decir, bueno, una ópera erótica, interrupta por dos danzas. ¿Por qué se fractura? En base a estudiarla teatralmente, descubrí que era una ópera erótica dentro de un conflicto político y un conflicto político dentro de una ópera erótica. No la fracturé, la dejé corrida, y lo que pasa es que durante las danzas ocurre algo que está vinculado con lo que plantea Fernández Shaw y Falla. Siempre está ahí Salud y siempre está ahí Paco y su riqueza. De las cosas que más me impresionaron de su trabajo fue La vida breve. Cuando se levantaba el telón, aquello era un derroche de arte, de imaginación. Ver toda esa creatividad, todo lo que se imaginaba Juan en las figuras, aquel árbol con cuerpo de mujer, de una mujer bailando flamenco. Yo creo que es de las mejores óperas que se han hecho en muchos años en la vida del Palacio de Bellas Artes. La música de Manuel de Falla es una joya, pero la puesta que hizo Juan, que fue una puesta en escena basada en unos cuadros de un pintor español, Romero de Torres, y había unas celosías y se convertía en un espacio como si estuviéramos en la Alhambra y se convertía en otra cosa, y todo eso era lo que Juan había diseñado, ¿no? Fíjate que me gusta mucho la puesta de escena del maestro Ibáñez. Estoy muy contenta de haber participado dirigiendo él, porque además él, pues, la idea que tuvo, ¿verdad?, de no nada más de hacer las puras danzas, ¿no?, sino que dejó que uno hiciera el flamenco más largo. Falla nada más apuntó unas cuantas notas para que luego se desarrollaran. Originalmente no fue escrito para actuarse, es una voz que sale de la fragua. Pero lo interesante de esto es que el maestro Ibáñez, muy acertadamente diría yo, toma la voz y la convierte en un personaje, en un provocador. Juan también hacía obra plástica, hacía esculturas de objetos. De ahí que en las óperas tenía muy claro qué se podía, cómo no se podía, ¿no? Los huesos de Don Giovanni no eran gratuitos, ¿no? Había todo un concepto, había toda una historia de por qué se hizo eso, ¿no? Sin duda, lo que Juan hizo en el Palacio de Bellas Artes queda ahí para la historia. Sotto il pubblico flagelo del mio sforzo potrei far, sotto il pubblico flagelo del mio sforzo potrei far, viva tre col, viva tre col, viva En Traviata, la más hermosa de todas las melodías que escribió Verdi, la apunta en la obertura
y es el Ámame Alfredo. Nunca más la volví a poner.